¿qué tal? Mi nombre es Dulce Itzel Cruz Matías. Soy de la sede, Iztacalco. Hoy les voy a explicar un poco de la teoría evolutiva. La teoría de la evolución propone que las especies cambian con el tiempo, que las especies nuevas provienen de especies preexistentes, y que todas las especies comparten un ancestro común. Eso significa que cada especie tiene su propio conjunto de diferencias heredables, es decir, genéticas. La evolución biológica es el proceso por el cual las poblaciones de organismos cambian a lo largo del tiempo a través de cambios en el genoma. Estos cambios, que son heredables, permiten que los organismos se adapten mejor a su entorno, lo que a su vez puede llevar a la formación de nuevas especies. Teoría evolutiva. 1. El inicio de la teoría de la evolución. Durante el siglo XVIII un grupo de investigadores, que fueron llamados naturalistas, consiguieron reunir una gran cantidad de información sobre la fauna y la flora en muy diversas zonas de nuestro planeta. Un problema que planteó la acumulación de tan notable volumen de información fue su organización. La clasificación de los seres vivos se realizó, en un primer momento, mediante amplias descripciones de la morfología y procedencia de los distintos individuos encontrados. Este tipo de descripciones no constituían una verdadera ayuda para conseguir clasificaciones que fueran suficientemente unívocas. El sistema ideado y desarrollado por Linneo, 1707 a 1778, supuso una importante mejora en la organización de la información disponible. Consistió en proponer una serie de reglas para asignar a todos los seres vivos conocidos una etiqueta de género y especie. Esta clasificación, cuya primera edición fue publicada en 1735, se llamó Systema Naturae. Para Linneo las especies identificadas constituían grupos de seres bien diferenciados y sin ninguna relación de procedencia. El criterio de parentesco, como hemos indicado, era meramente morfológico. Esta perspectiva llamada fijista consideraba que cada una de las especies estaba creada tal y como era, y sus individuos no experimentaban cambios a lo largo del tiempo. ¿Qué dice la teoría de Buffon? La teoría generativa. Buffon desarrolló una nueva concepción de la generación que recibió el nombre de epigenetismo y según la cual la naturaleza se hallaba compuesta por moléculas orgánicas que se combinaban de distintas maneras para dar lugar a los diferentes seres vivos. Lamarck, 1744 a 1829. En su Filosofía zoológica, escrita en 1809, expuso una descripción sistemática de la evolución de los seres vivos. Para Lamarck, las especies provienen unas de otras, de las más simples a las más complejas. Los órganos de cada especie se desarrollarían como consecuencia de la reacción y adaptación al ambiente. Los cambios por tanto serían paulatinos y se producirían a lo largo de grandes periodos de tiempo. Lamarck pensaba que el fijismo era absurdo porque los animales no hubieran podido sobrevivir, sin evolucionar, a las cambiantes condiciones climáticas que en algunos períodos de tiempo fueron muy agresivas. La originalidad de la propuesta de Lamarck consiste en defender que los cambios se producen por medio de la adaptación al ambiente. Ciertos órganos se refuerzan con el uso que el animal hace de ellos condicionado por el ambiente y, por otra parte, otros órganos se atrofian y acaban eliminándose por el desuso. Lamarck consideraba que dichas modificaciones en los diversos órganos son transmitidas por herencia a los descendientes. Esto último es lo que se ha llamado herencia de los caracteres adquiridos. En realidad la idea que Lamarck estaba defendiendo era una versión de la función crea al órgano. Una consecuencia importante de la propuesta lamarckiana era que la transformación de los organismos debía ser necesaria, gradual, ascendente y continua. Es decir, de los gusanos, por ejemplo, con el tiempo llegaríamos a tener otra vez hombres. 2. La teoría de la evolución de Darwin Wallace. Como es bien conocido, Charles R. Darwin, 1809 a 1882 participó como naturalista en la expedición del Beagle por América del Sur y el Pacífico en el año 1831. El viaje que comenzó cuando él tenía solo 22 años terminó 5 años más tarde. Durante ese período Darwin tuvo tiempo para realizar muchas observaciones, compilar información y reflexionar sobre los datos que iba recopilando y sobre algunos textos como el que lleva el nombre de Principios de Geología de Charles Lyell, donde encontró buena síntesis de argumentos evolucionistas como los defendidos por Lamarck. En el año 1858 Darwin recibió un paquete por correo enviado desde una alejada isla del archipiélago malayo, la actual Indonesia.
El paquete contenía un texto que resumía los resultados de la investigación llevada a cabo por Alfred Russel Wallace, 1823 a 1913. El escrito contenía una extraordinaria exposición de la teoría de la evolución por selección natural. Su claridad expositiva hace que todavía hoy ese texto conserve gran valor pedagógico. Darwin llevaba 2 décadas elaborando una teoría equivalente a la de ese escrito y estuvo a punto de abandonar su proyecto al leer el trabajo. Las leyes de Darwin, aunque a menudo se refieren a la teoría de la evolución por selección natural, no son leyes en el sentido físico, sino principios que describen cómo las especies cambian con el tiempo. Este cambio se produce a través de la selección natural, donde los individuos con rasgos ventajosos para su entorno tienen más probabilidades de sobrevivir y reproducirse, transmitiendo estos rasgos a la siguiente generación. 3. Debate en torno a la teoría de Darwin. El peso de las objeciones puestas a su teoría, junto con el desconocimiento de las leyes de la genética, llevaron a Darwin, después de 1859, a restar importancia al mecanismo de la selección natural e incluso a aceptar la existencia de mecanismos de tipo lamarckiano como explicación de las transformaciones en los seres vivos. No solamente los cambios que servían de materia para la selección natural eran diminutos y graduales, sino que para transmitir los caracteres a la descendencia sin ninguna pérdida de variación era necesario que la novedad apareciera en 2 individuos y que estos se aparearan entre sí. La probabilidad de que ocurrieran las cosas de esta manera era tan pequeña que para poder explicar la evolución y variedad de la vida en la Tierra tal como se presenta a nuestra experiencia era necesario que el proceso hubiera durado billones de años. El problema era que el tiempo estimado para la Tierra era mucho menor. Por entonces se pensaba que la energía que recibimos del Sol procedía exclusivamente de la gravedad. Se podía calcular la masa aproximada del Sol y la energía que emitía. Darwin propuso una explicación selectiva para ciertas cualidades morales que se encuentran en el hombre y también, a su manera, en los animales: cooperación grupal, defensa en común, transmisión de conocimientos de padres a hijos, por ejemplo. Pero las dificultades para apoyar la evolución desde los animales de facultades como la inteligencia o la capacidad lingüística humana obligó a Darwin a recurrir al uso herencia propio del lamarquismo y a otras hipótesis que hoy son completamente insostenibles. El debate se situaría en un nuevo marco con el desarrollo experimentado por la genética en los comienzos del siglo XX. Eso sería todo. Agradezco su atención y su tiempo. Gracias.